licenciado en Seguridad Pública. Lamento que la razón por la que te estemos invitando tenga que ver con una historia repetida, pero por más repetida que sea, no deja de tener detrás el rostro de una familia rota, de niños que quedan sin madre y sin padre. Estamos hablando de un policía que mató a su pareja, llevó el cuerpo de la mujer frente a la comisaría de la mujer ahí en Las Piedras, y ahí se suicida él. O sea, una historia truculenta. muy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, como decías tú, no son temas repetidos, y hoy cuando me llamaba la producción y uno se pone a leer y mirar un poco el dónde estamos, de dónde venimos y a dónde queremos ir en estos temas, te cuestionás muchas cosas porque son realmente historias repetidas, ¿no? Me acordaba de cuando se aprueba el artículo 321 bis, que fue uno de los primeros pasos de una enorme cantidad de personas trabajando, y ahí me acordaba de Pilar Beñarán, Patricia Lanzani, Zulma Casanova, jueza penal, Graciela Dufo, fallecida, Nea Filgueira, Clara Fasler, armando toda una experiencia de tratar de comprender cómo funcionaba en el sistema el fenómeno de la violencia doméstica en ese momento, definiendo familia de una manera bien amplia, yendo a conversar con legisladores, experiencias pilotos que se hicieron con la propia policía. Zulma Casanova era jueza penal de 10º turno, hicimos una experiencia piloto que no fue tarea fácil porque había que vincular a las autoridades, se conversó con el jefe de policía de Montevideo, se respondía a situaciones de violencia doméstica graves, por ejemplo, lo que era el histórico Hospital Filtro, CRAPS. Después de emergencia se habían hecho convenios, cuando había una emergencia se iba al lugar, se hacía un análisis de la situación que iba en paralelo a la información judicial que llegaba por la vía policial, o sea que tenía más insumos el juez. Se hacía una ruta de acompañamiento y de salida de cada una de las situaciones que llegaban, más cursos de capacitación. Y se termina aprobando el 321 bis, que es el que le pone nombre y apellido en el Código Penal al fenómeno de la violencia doméstica. Sí, se hicieron que además, pero que en este caso además concreto tiene características bastante particulares. Claro. Él la había denunciado a ella por violencia doméstica, claro, pero ahí, previo a matarla. En ese proceso emerge luego la primera ley de violencia doméstica, ya más amplia. Antes que hubiera juzgados especializados, se hicieron experiencias en algunos juzgados de Montevideo de familia, que eran quienes empezaron a abordar el tema, y se hacía experiencia en la sede acompañando al magistrado para darle mejores insumos en cada una de las situaciones. Perfecto. En otro juzgado era haciendo tarea de campo, encuadre móvil. O sea que había cosas para hacer, obviamente a la uruguaya, con pulmón. Ya sabíamos que, digo, dentro de las profesiones que tienen riesgo, y se hablaba, era todas aquellas que pueden portar armas, qué protocolos había que seguir, cómo se debía registrar una situación de violencia, cómo se debía abordar. Vino gente de fuera del país, ahora que se habla mucho de propuestas internacionales, sí, que viene algo de allá, de acá, que es bueno. Bueno, hubo también ese tipo de situaciones y se siguió avanzando en propuestas concretas, pero también en algunas muy declarativas. Pero decime, el resultado. Claro, eso, y ahí no? es donde viene el punto de decir, bueno, vamos a hacer un alto y ver dónde estamos y qué nos está faltando. Yo creo que, y uno lo ha hablado con las autoridades y siempre lo digo de la misma manera, ¿no? Hay un hilo en todos los temas, incluso en este. En algún momento se cortó el hilo, se le hace un nudo y hay gente que elige vivir en el nudo. Estamos hoy parados de un lado y del otro, y era un tema donde todos los que trabajábamos teníamos un mismo norte. Hoy uno siente como que está más crispado el ambiente en este fenómeno, que uno lo aprendió como perspectiva de género, no como ideología de género, como está parado hoy. Estamos hablando de evitar que un hombre mate a una mujer. Claro, dos familias que quedan destruidas totalmente, con historias que va a haber que estudiar. En este caso en particular, el Ministerio del Interior,
creo que está obligado a hacerlo, es un debe que tiene. Digo, lo tenemos porque uno es policía en retiro. De entender qué había detrás de cada una de esas historias. Porque por más que haya medidas que dispone la justicia, como puede ser una medida cautelar de alejamiento, 500 metros o algo por el estilo, desde una tobillera a no tomar contacto ni siquiera telefónico, todo eso ya sabemos que se hace. Antes eso estaba en una caución juratoria. Hoy son medidas cautelares y tienen otro rigor técnico desde el punto de vista jurídico que no nos vamos a meter allí. Pero creo que debería haber un equipo de seguimiento de cada una de las situaciones donde, por ejemplo, haya policías involucrados, empresas de seguridad involucradas, gente que puede tener porte de armas, se tiene que hacer... Claro, no estás planteando un seguimiento general a todas las parejas del Uruguay. No, pues, no, ojo, o sea, pero eso no quita que tengamos claro qué hacer. Digo, porque además también es la expareja a veces. O sea, claro, yo me acuerdo del ABC cuando uno lo aprendió, por nombrar algunos más, Mabel Simovis, la Casa de la Mujer de la Unión, y otras tantas organizaciones que habían en su momento, y decíamos, bueno, la violencia doméstica cesa ante la presencia de terceros. Ya en tu domicilio un tercero puede hacer algo. Y poníamos ejemplos básicos y sencillos, desde tocar el timbre a dejarlo trancado con un mondadiente para que sonara y tuvieran que bajar a sacarlo, o ir a pedir algo modelo nuestros abuelos, una tacita de azúcar. ¿Tá? Y uno decía, porque estaba esa presencia. Y en la policía, ¿qué pretendíamos incorporar? Se pedía lo que era en mis tiempos la media afiliación. Oriental, casado, tal edad, domicilio. Bueno, si sabemos que esto puede repetirse, que puede quedar ante la presencia policial como no pasó nada o está pasando poco, al otro día, más allá de la disposición judicial, tocar timbre y decir, hola, soy el policía tal, ¿se acuerda que vine ayer? Usted sabe que me olvidé de preguntarle si estaban casados o están viviendo en pareja. Seguramente el adentro va a decir, ojo que cayeron de nuevo los milicos, estate atento. Pero el vecino también decirle, mirá que yo estoy, cualquier cosa me avisás. Y hay compañeras, voy a nombrar a una, Silvia Ferrero, una vida trabajando en estos temas, que te empiezan a venir nombres de camino andado. ¿Tá? Y uno dice, ¿cómo lo resolvés? Y bueno, tenés que resolverlo con mucha más presencia, de dispositivos institucionales que se ajusten a la realidad que tiene este tema. A mí no me basta, ni en esta administración ni en las anteriores, porque fue con todas que nosotros tuvimos la suerte de trabajar estos temas, donde se incrementaron los números de violencia doméstica. Uno, lo puedo decir de nuevo, porque ya lo he dicho públicamente, a mí que me interesan de los datos de incremento de violencia doméstica son las mismas personas, quiénes son los que están involucrados, hay repetición de denuncias, dentro del total, que viste que no queda claro eso, es un número gordo, brocha gorda, el que nos llega a nosotros, ciudadanos. ¿Por qué? Porque ahí empieza a aparecer algo clave, el diagnóstico de riesgo. Precisamos tener celeridad y ya no solo juzgados, sino compromiso del actor fiscal, del actor justicia, sistema de justicia en general, del actor policial, de la salud pública, de los ciudadanos en general cuando percibimos historias de esa naturaleza. Va mucho más allá. Por eso digo, creo que hay que ser propositivo, con altura marcar la cancha cuando hay que marcar la cancha, o sea, decir, acá hay omisiones, y puede haberlas. Recuerden que sigue vigente. Te sacaban el arma a un policía, si la pareja era policía, se la sacaban a la pareja también. El tema del 222, el trabajo extra, y a su vez había una suerte de castigo velado que en realidad estaba pensado con cabeza, voy a usar un término leve, humilde, de decir, como no tiene arma, no lo despreciamos, lo mandamos a cárceles, porque cárcel no precisa arma. Entonces lo mandabas a un lugar donde no tenía ni siquiera expertise a trabajar y se veía como un castigo que el agresor, ¿en dónde lo puede depositar emocionalmente? En la pareja. Claro. Probablemente. Y eso hay que trabajarlo. Hay que sentarse con los que saben
entiéndase en la cancha. Para los empezar, que están andan del pidiendo hace parate. mucho tiempo un buen cuerpo de psicólogos, ¿no? De atención a la salud mental de los policías. Lo están pidiendo los propios policías. Exactamente. Yo creo que ahí es otro debe, porque no basta solo con la atención a la salud mental, sino que necesitas entender cuándo entró, quién lo evaluó, qué destino tuvo, cuáles fueron los jerarcas que tuvo en ese camino, si se dan en una misma unidad o no, para empezar a revisar quizás cosas internas que hay que empezar a trabajar. A ver, tiene una pregunta, Fernando. Sí, yo tengo una pregunta. Justamente si tú manejas, si existe este número discriminado o no, cada vez que escuchamos desgracias de este tipo, muchas veces anteriormente tenían una denuncia de violencia doméstica. Victoria mencionaba, bueno, que en este caso había sido de él a ella, pero no importa. En el sistema aparece todo. O sea, Bueno, si tenés yo quiero situaciones, saber, están. bueno, porque yo creo que ahí tenemos un cuello de botella. De Exacto. hecho, cada vez que se cuestionan, por ejemplo, mecanismos que la ley podrá ser perfectible o no, pero cuestionamientos a la ley de violencia de género por esto de las medidas de no acercamiento, por ejemplo, y bueno, yo me pregunto, ¿qué haríamos también sin esas medidas de no acercamiento? Porque, bueno, ante la denuncia, las medidas cautelares que prohíben que se acerque una persona a la otra, ¿y de qué estamos hablando? Cada vez que hablamos de un femicidio con una denuncia que estuvo antes, ahí no tenemos una alerta grave, ahí no estamos fallando, ahí no hay una oportunidad de acción clave. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que ahí es donde tenés que empezar a construir lo que decía recién, el diagnóstico de riesgo. Es más, voy a más, hasta la ley creo que es insuficiente. Y yo creo que es insuficiente porque no aterrizan algunas cosas. Pongamos ejemplos. La Oficina de Seguimiento de Libertades Asistidas. Sí. Deberíamos contar con cuerpos formados, o sea, equipos institucionales de todos los días, que es el que llega primero, pero también con cuerpos especializados de seguimiento a las situaciones que deben haber, también estructuras de evaluación que acompañen el proceso judicial, pero que también obligue al sistema a operar. Y acá hay detalles y falencias, y voy a nombrar una que es una que uno conoce muy bien, que está en la estructura del Ministerio del Interior. Hay gente que a veces no sabe. Nosotros tenemos las unidades especializadas de violencia basada en género y generaciones, desplegadas en todo el territorio nacional, dependientes de la Policía Nacional. Director de la Policía en esa estructura, en gestión, Ministro del Interior. También tenemos una dirección de género, que era la antigua División de Políticas de Género, que depende ¿de quién? De la subsecretaría. Que una se encarga de estructura, formación. Deberíamos, creo que ya, pensar en grande. Como es Policía Científica en Uruguay, es una sola dirección que tiene superintendencia sobre todas las estructuras desplegadas en el territorio nacional y que de alguna manera tiene que tener determinados recursos para funcionar. Bueno, ¿no será hora de que cuando pensemos en una ley de rendición de cuentas, de presupuesto, seamos claros en qué se precisa? ¿Se precisan vehículos modelo patrullero que claramente identifica que algo pasó y que de alguna forma también puede exponer y estigmatizar un poco más? Cuando se hace una visita, ¿no debería ser con un criterio más pensado en dinámica civil? ¿Para qué? Para acompañar. El sistema de salud acompaña. Tenemos, ¿sí?, por ley, en todos los centros hospitalarios del país y de salud, servicios de violencia doméstica. Tenemos que brindarles mucho más apoyo y el modelo de intervención debe ser diferente. Bien. Y yo creo que y sí. aún así va a haber homicidios. Va a seguir pero no se habiendo, van a poder lamentablemente. evitar. ¿Está medida los femicidios que anteriormente tuvieron denuncias? Mirá, en su momento le planteamos, lo habíamos hecho antes, cambió la administración, yo lo conversé con Beatriz Argimón, ella después me llamó, yo le mandé ese proyecto y otro sobre el tema de personas ausentes para las medidas cautelares. Uno de los grandes temas que veíamos en su momento era que si el sistema por alguna razón falla, en Estados Unidos es como una orden de protección, es un documento que queda a la vista y lo portás. Puedes ir a cualquier lugar del territorio y decís, yo tengo una medida de protección, aunque usted no la vea porque hay un apagón y usted no tiene cómo entrar al sistema. Lo tengo acá a la vista, es esto. La idea es podés tener varones
que violentan a más de una pareja y las parejas no se conocen. Puede pasar que haya historias en esas parejas que de alguna forma también inciden en la resolución, porque en la base de esto está cómo resolvemos nuestros conflictos y la violencia excedente, cómo la canalizamos. La agresividad excedente cuando la canalizamos en violencia, quise decir. Eso también hay que trabajarlo, el manejo de la ira. Ya no es simplemente que es en su casa, tiene una tobillera. Manejo de la ira, servicios, apoyo, seguimiento, teléfono, hablarlo. Todo eso hay que hacerlo. Yo creo que ahí tenemos muchísimas debilidades, muchísimas debilidades. Por acá. Sí, me pregunto particularmente vinculado a este caso, tú lo decías al pasar, el tema de la salud mental y de la asistencia psicológica. ¿Cuál es la prevalencia de la violencia doméstica en el personal policial? Es muy alta. ¿Hay allí un diferencial con el resto de la población? Sabemos que están teniendo un problema con el tema suicidio y aquí también, vinculado a este hecho, también hay un suicidio. Realmente no lo tengo y la reclamo a las autoridades del Ministerio del Interior actuales, a las anteriores ya lo hicimos, tener desagregado esas situaciones, porque ahí vamos a tener una pista de cuántas situaciones tenés, cómo se dan, porque el riesgo está. O sea, cuando se inició esto había hasta una planilla que se usaba en los juzgados, diseñada por el propio Ministerio del Interior, donde si se daba a nivel público tenía una determinada gravedad, si se daba dentro del hogar tenía otra gravedad, si el hogar era pequeño tenía una valoración para el diagnóstico de riesgo, si era en presencia de niños tenía otro perfil. Todo eso se ponía en un contexto y salía una realidad donde estamos parados. A mí me pasó a hacer pericias de policías en los juzgados y claro, uno que tiene una formación diferencial, porque no es solo la policial, uno le requería no solo sacarle el arma, sino verificar si tenía otra arma. Cuando se entrevistaba a la víctima, saber si existía algún arma que no fuera pública, o sea, que estuviera documentada oficialmente. Se mandaba al servicio de material de armamento un informe previendo situaciones de una nueva compra de un arma. Se enviaba al ministro del Interior, al jefe de policía que correspondía al policía, al director de la unidad, para prever situaciones. No solo el fiscal quita el arma, o el juez, o sanidad. Lo puede hacer el jerarca. Claro, pero me refería... Tiene que informar inmediatamente para evitar estas situaciones. Me refería no solamente a esas medidas, pero vos fíjate que acá, por ejemplo, es una persona que estaba de licencia, no tenía el arma por esa denuncia que no sabemos y consiguió otra arma. El tema es, si hay un problema que afecta particularmente a determinada población, que no vamos puede ser la policía, puede ser cualquier otro sector... Puede ser hasta una irregularidad, un arma incautada, no denunciada. Por eso, el tema es qué tratamientos y admitir, bueno, tenemos un problema. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pero está admitida ¿desde cuánto? El tema es que... Desde que me conozco. Bueno, pero por no sé eso. si el diagnóstico es llevado a la práctica. Yo estoy de acuerdo también. Perfecto, pero no hablado. se está haciendo particularmente una asistencia a esa población o un tratamiento a esa población. Por lo que yo entiendo, se le saca el arma y se sigue aplicando un procedimiento más o menos similar en todos los casos. Que implica como una suerte de sanción y no de análisis histórico de dónde estamos parados. Puede haber responsabilidades de la propia autoridad de mala selección, de formación inadecuada, de algunos temas. Nosotros lo decíamos, lo puedo repetir hoy. Era más importante concurrir a una rapiña proceso que a un episodio de violencia doméstica. Eso lo vivimos. Igual no es aislada la lógica punitivista del sistema uruguayo. Lo tenés que tener. Es castigo, no es tratamiento, ¿no? Es interesante. Es la regla general de cómo tratamos al delito y a la prevención del delito. Si nos vamos al legislador, y vale para más de un legislador, acá todo el mundo se tiene que poner un sayito, y a algunos le quedan a medida. Cuando el legislador selectivamente transforma algo en algo que va a ser después sancionable, que va a tener un reproche penal y todo lo demás, a veces no se aterriza la lógica de lo que tenemos. Entonces se transforma en algo que queda muy lindo y nos defiende muy bien en el exterior en función de cómo está parado el Estado uruguayo. No en vano las organizaciones no gubernamentales van en paralelo a decir determinadas cosas, porque a veces se puede vender lo bueno, se puede vender lo más o menos, pero de repente faltan cosas. Yo creo que tenemos que tener mucha mejor lectura de lo que se hace dentro del juzgado, en los juzgados. ¿Cuánto se demora? Yo me acuerdo que la primera ley hablaba de... En 10 días tenías que tener un diagnóstico.
dígame si realmente en 10 días andamos cerca de tener claro si hay más riesgo o menos riesgo para las medidas que vas a adoptar. Algunas siguen pasando telefónicamente, como lo hacíamos nosotros en nuestro tiempo, pero había algo más. Bien. La Conti, presión del pregunta. sistema. Parrado, Sí. al final este no es un tema local. No, este no. es un tema mundial. Mundial, sí. En los temas mundiales, la lógica o una de las maneras de medirse es hacer benchmarking, comparar los tiempos que yo tardo sí. en correr 200 metros con el de Si mi me corto la vecino. tobillera y estoy a 2 cuadras, tal cual. Entonces, siempre hay el buen lugar que tiene unos entrenadores fantásticos, una legislación completa y una policía muy educada. Esos países, y que uno presume que están en el mundo desarrollado, tienen modelos como, digamos, que hemos considerado, descarto que sí. ¿Qué dice la estadística criminológica con respecto a los mejores de la clase en esta materia? Lo que pasa es que le ¿Me lo preguntás podés a alguien contestar a medio la escéptico vuelta? en esos temas porque habitualmente el número es Robert. como que se vende lo más saludable y a veces Bien. no ves en la cancha lo que pasó. Sí, Victoria, perdón. Perdón, ¿podemos responder esa pregunta después de la pausa? Que tenemos Sí, que hacer cómo no, claro. El último corte, ya venimos.